Amigos televidentes, a esta hora saludamos al doctor Pablo Dávila, el expresidente de la Cámara de Industrias de Pichincha. El 23 de diciembre el Senado de Estados Unidos amplió las preferencias arancelarias por 6 semanas para el Ecuador, para el comercio ecuatoriano, para los exportadores ecuatorianos. Hoy el legislativo de ese país busca definir por lo menos en 6 meses más la extensión de estas preferencias arancelarias. Y también se analiza la propuesta del gobierno ecuatoriano de por lo menos una extensión de 18 meses. Doctor, bienvenido. ¿Cuáles son las expectativas en torno justamente a la extensión de las preferencias arancelarias? Decíamos que hoy el legislativo de Estados Unidos se reúne para analizar. Bienvenido. Buenos días, muchísimas gracias y un saludo a usted y a la teleaudiencia. Para el sector empresarial, particularmente para el sector exportador, es de fundamental importancia el proceso de renovación y extensión de la TPDA, de las preferencias arancelarias. En este sentido, el sector empresarial en términos generales y el que yo represento en particular ha hecho varias gestiones para poder apoyar las gestiones que esté desarrollando el sector público a través de los ministerios del caso, así como también la representación de la Embajada ecuatoriana en los Estados Unidos, para demostrar a las autoridades públicas en Estados Unidos que el Ecuador está haciendo un esfuerzo por cumplir las metas que se involucran en el ATPDA y en esa manera poder definir un proceso importante de renovación. Ahora, el concepto que nos gustaría resaltar en este esquema es el hecho y la necesidad de establecer, en principio, un proceso de renovación de mediano y largo plazo. Es inaceptable para un país como el nuestro, como el Ecuador, que depende esencialmente, que tiene en Estados Unidos un mercado muy importante, de hecho el principal socio comercial del Ecuador, que tengamos que estar constantemente, todos los años, en un proceso de renovación de las preferencias arancelarias. ¿Cuál es la propuesta de mediano y largo plazo? Porque de lo que se entiende, hoy habría la posibilidad de que se renueven por aproximadamente 5 o 6 meses, pero hay una meta de 18 meses de renovación. Por lo menos 18 meses sería un plazo sobre el cual deberíamos apuntar toda la gestión pública como la gestión privada. Recordemos que en un momento dado las autoridades públicas competentes en la materia hablaban de un proceso de renovación al menos bianual. Y eso puede dar mayor estabilidad a todas las actividades empresariales, a desarrollar un proceso de planificación que permita precisamente ordenar presupuestariamente en gestión de negocios, de inversiones, el trabajo que los exportadores deben hacer. Pero insisto, más allá de eso que se refiere exclusivamente al tema de ATPDA, es imprescindible que hablemos de una política comercial global con los Estados Unidos. Es comprensible que para las autoridades públicas, como lo ha expresado el señor canciller, el mismo presidente de la República, no sea interesante la suscripción de un tratado de libre comercio con los Estados Unidos. Eso podemos entenderlo porque son ellos los encargados de definir la política pública. Sin embargo, eso no quiere decir que no tengamos que suscribir algo con los Estados Unidos que nos permite establecer una relación comercial en el largo plazo. En ese sentido, ¿qué expectativas tienen ustedes de este encuentro, de este diálogo bilateral que se ha planteado, para el mes de marzo en busca justamente de un acuerdo para el desarrollo, como se le quiere llamar en este momento? Bueno, esperamos sinceramente, y vamos a apoyar en ese sentido, que ese encuentro arroje frutos concretos. Sin embargo, siempre hay que ser muy objetivo en el análisis de las cosas. Nuestras contrapartes con las cuales estamos negociando, cualquiera que éstas sean, porque hoy día son los Estados Unidos, mañana es la Unión Europea y pasado mañana puede ser cualquier otro país de la región con los cuales nos interese mantener relaciones comerciales, nos van a decir simplemente, bueno, ¿qué exactamente es lo que significa un tratado o un acuerdo para el desarrollo? Dígame eso para yo poder saber cuáles son los límites especiales y las prebendas especiales que ustedes como nación demandan a sus socios comerciales. ¿No es un cambio simplemente de nombre o más bien deberían nuevamente en estos temas incluirse algunos aspectos como por ejemplo propiedad intelectual, que ha sido uno de los más cuestionados, sobre todo cuando se emprendió el TLC? Exactamente, es que eso es lo que a las autoridades les compete definir. ¿Cuáles son los elementos diferenciadores que existen dentro de un acuerdo para el desarrollo? Propiedad intelectual, procesos de compra pública, etcétera. ¿Cuáles son los ejes de gestión sobre los cuales nuestros socios estratégicos deben analizar las propuestas de acuerdo? A propósito de la extensión o del análisis de la extensión de la TPDA, de las preferencias arancelarias andinas, se hablaba de que en determinado momento Estados Unidos condicionó al Ecuador en el tema justamente de propiedad intelectual y también de garantía de las inversiones. ¿Esto es cierto?
Bueno, en realidad es difícil hablar de una condición preestablecida. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que las preferencias arancelarias son concedidas por el gobierno americano, básicamente a través del cumplimiento o a través de la exigencia del cumplimiento de ciertos requerimientos por parte del gobierno nacional y por parte del Estado ecuatoriano en términos generales. Ahora, el hecho concreto es que nosotros debemos entender que la negociación comercial es un tema bilateral, que tenemos que nosotros presentar condiciones, es correcto, que el gobierno nacional estima que hay que poner ciertas condiciones, muy bien, pero eso tiene que ser negociado con las contrapartes. No podemos nosotros sentarnos a la mesa a imponer una posición concreta porque eso no va a dar frutos y resultados concretos. Rápidamente, doctor, la Cámara de Industrias de Pichincha presentó una petición, o hizo una petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que conozca el texto de la consulta popular. Concretamente, ¿qué se le pregunta a la Comisión? En realidad se le pide a la Comisión que analice el contenido de la consulta y el contenido del referéndum planteado por el señor Presidente de la República y en ese contexto advierta a la Corte Constitucional de la posible violación de derechos no solamente constitucionales del orden jurídico interno, sino también del contexto jurídico internacional, en la medida que a nuestro juicio las preguntas en la forma y en el fondo están afectando el texto constitucional y también principios consagrados en instrumentos internacionales. Lo que hemos pedido entonces es que la Comisión intervenga, conozca y se pronuncie en ese sentido para que la Corte Constitucional tenga un elemento de juicio adicional al momento de resolver su dictamen. Gracias, doctor. El doctor Pablo Dávila, presidente de la Cámara de Industriales de Pichincha. Vamos a continuar con más luego de este corte. Ya volvemos.